Y un tiempo cerré los cielos. Aleluya. Un tiempo cerré el cielo de Cristo. Pero porque Dios lo permitió. Porque después, aleluya, volví a abrir los cielos con mis acciones. Alabado Dios, bendito Jesús. Y Dios me enseñó, aleluya, cómo mantener los cielos abiertos en las finanzas, en la economía, para que no, aleluya, alabado Dios, no pase circunstancia económica. Bendito sea Dios. Dame lo que me pertenece y vas a abrir otra vez los cielos. Dale lo que a Dios te pide, lo que la palabra te pide. Si no le quieres hacer caso al hombre, hazle caso a Dios. Vete a la Escritura, escárvala, agarra el arado y métele a la palabra y escarba la palabra de Dios con el arado y busca lo que la Escritura te habla, lo que Dios quiere para tu vida. Bendito sea Dios. Cuando volví a abrir los cielos, me dijo: mi hijo, permití que pasaras esto para que aprendieras y crecieras y fueras un buen diezmador. Alabado sea Dios. Y no me robes. Aleluya. Porque muchos tienen por costumbre. Hay dos libros, uno en la tierra y uno en el cielo. En el de la tierra de los hombres pueden borrar y, aleluya, poner y quitar, aleluya, pero en el de los cielos, cuando lo plasma, ya no se borra sino hasta que usted se arrepiente. Alabado sea Dios. Y me dijo: mi hijo, cuando tú diezmes, diezmalo completo. Cuando tú agarres el arado, mételo completo a la tierra. Alabado sea Dios. Así como pagas tus bienes hasta el último penny, alabado Dios, así dame mi diezmo hasta el último centavo. Alabado Dios, para que los cielos se abran y sea bendecido y no perezca. Alabado sea Dios en el nombre de Jesucristo. Y hasta ahora he visto la mano de Jesucristo en mi vida. En el tiempo de la aflicción azotó mi vida, aleluya, por falta de trabajo. Llegó el momento que clamé a Cristo. No había nadie en mi hogar. Me tiré de rodillas, hablé con mi Creador. No aguanto la circunstancia, no aguanto la situación que hago. Y agarré un periódico de mi lado y empecé a hojearlo. Y cuando empecé a hojearlo, alabado sea Dios, empecé a hacer unas llamadas. Alabado Dios, en una de esas llamadas me contestó una mujer y me dijo: ¿qué desea, joven? Alabado Dios, deseo contactarme con su esposo, con el, aleluya, con el que trae, aleluya, la compañía. No se encuentra mi marido, ¿qué se le ofrece? Ando buscando trabajo, tengo tantos años de experiencia, tengo mi herramienta, estoy dispuesto a trabajar. Dice: no te preocupes, yo le daré tu mensaje. Le digo: gracias. Colgué, alabado sea Dios. Pasó ese día, me fui a la iglesia, alabado sea Dios. Y cuando revisé mi celular, terminando de la iglesia, del servicio, era como a las 10 de la noche, revisé un número no conocido, no muy familiar. Y cuando lo miro, le digo a mi esposa: alguien me está llamando en esta hora, no sé quién. Le digo: le voy a hablar cuando yo llegue a mi casa. Alabado sea Dios. Llegué a mi casa y estaba indeciso porque ya era muy tarde. Alabado Dios. Le hablo a esta persona, me dice: este varón, tú eres José. Le digo: sí. Tú hablaste. Le digo: sí. Alabado sea Dios. Ya habían pasado 2 días después de eso. Alabado sea Dios. Aleluya. Y me dijo: aleluya, ¿sabes por qué te hablé? Le digo: no sé por qué me ha hablado usted. Porque mi esposa me dio el mensaje que tú dejaste. Alabado sea Dios.
pero yo daba vueltas en mi hogar, alabado Jesús, de un lado para otro, aleluya. Mientras yo caminaba de un lado para otro, me tiré de rodillas y le clamé al Cristo, y por eso te he llamado. Alabado sea Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Eso lo hace Cristo. Cuando usted empieza a ser fiel a Cristo, alabado sea Dios, empieza a abrir la ventana de los cielos y empieza a derramar la bendición. Alabado sea Dios, aleluya. Bendito Jesús. Le clamó a Dios, cristiano, y le digo, yo también soy cristiano. No se quedó conforme y me dijo, ¿a qué iglesia vas y a qué horas vas? ¿Cuáles son tus servicios? Y él llegó ese día más tempranito, una hora perfecta, alabado sea Dios. Llegó y se tuvo todo el servicio, y cuando acabó, alabado sea Dios, se fue a su casa. Después me dijo, oh, alabado sea Dios, si eres cristiano, alabado Dios, me fui a cerciorar, aleluya, qué clase de persona había yo contratado, bendito sea Dios. Después me dijo, alabado Dios, José, si tú tuvieras unas palabras para decir al mundo, ¿tú qué le dirías? Y le dije que vinieran a los caminos de Cristo, que se arrepintieran de sus delitos y pecados. Automáticamente casi le estuve diciendo lo que se está predicando esa noche, que vengan y agarren el arado. Alabado sea Dios, bendito Jesús, y a su nombre. Y le digo, ¿por qué me preguntas de esto? Le digo, me dijo, porque quiero saber qué es lo que la gente piensa en estos tiempos. Aleluya, bendito sea Dios. Le digo, yo pienso las cosas de Dios porque trato de agradar a mi Cristo, trato de caminar con Cristo. Alabado Dios. ¿Por qué? Porque tomar el arado en mis manos y no lo quiero soltar, y no lo soltaré aunque vengan las tormentas, las circunstancias. Bendito sea Dios. Mucha gente lo está soltando. Muchos jóvenes lo sueltan y lo vuelven a agarrar. Estamos en el tiempo de la gracia de Dios. Dale gracias a Dios por eso. Aleluya. Bendito Dios. Porque nosotros tenemos tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza de volverse a los pies de Cristo. Y que Dios los bendiga mucho. Y den un aplauso fuerte a Cristo. Bendito sea su nombre. Déselo fuerte, fuerte en esta hora. Alabado sea Dios. Gloria sea su nombre. Bendito sea Dios. Si usted no ha nacido a Cristo, aleluya, alabado sea Dios. Es el momento que lo conozcan esta noche. Si usted se ha apartado, es el tiempo que vuelva al camino de Cristo. Alabado Dios, reconcíliese con su Creador. Aleluya. Reconcilie con su Dios y con los hombres. Alabado sea Dios en el nombre de Jesús. Y que Dios lo bendiga. Y así entregue esa palabra.